Bienvenidos a esta nueva inmersión en la historia. Hoy vamos a abordar un periodo, especialmente convulso y yo diría que definitorio en España. Los años que van de 1917 a 1931. Uf, una época intensa, sí señor. Intensísima. Es que es una época marcada por una inestabilidad tremenda que acabó minando la monarquía de Alfonso XIII, vio nacer la dictadura de Primo de Rivera y desembocó, pues nada menos que en la Segunda República. Exacto, un vuelco total en poco más de una década. Para entender todo esto, nos vamos a apoyar en los análisis de un texto académico de Jean-Marcel Gauguer, que la verdad ayuda bastante a desenredar la madeja de esta etapa tan compleja. Sí, es una buena guía para navegar estos años. Nuestro objetivo hoy es, intentar entender las claves de esa caída de la monarquía, ver qué supuso realmente la dictadura y cómo se produjo esa transición que fue rapidísima hacia la República. Empezamos, si te parece, por el principio de este lío, el llamado Sexenio del Caos. Perfecto. Esos años de 1917 a 1923 son cruciales para entender lo que vino después. Es que fue un auténtico polvorín político y social. Ya desde 1916, por ejemplo, teníamos a las juntas militares de defensa, que eran, en la práctica casi sindicatos de oficiales, ¿no? Presionando al poder civil. Efectivamente. Y demostraron su fuerza muy pronto, ya en 1917. No solo se opusieron al gobierno, sino que intervinieron para aplastar una huelga general importante. O sea, marcando territorio desde el principio. Y claro, con esa presión militar y esa debilidad del gobierno, la inestabilidad era tremenda. Dramática. Las cifras que da Gauguer son mareantes. Entre 1913 y 1923, fíjate, se suceden conservadores como Dato o Maura, que Maura ya venía tocado, recordemos, por la Semana Trágica de 1909, y liberales como Romanones o García Prieto. 13 crisis ministeriales completas. 13 crisis. Y 30 remodelaciones de gobierno. 30. Es, un caos institucional absoluto. Una parálisis. Imposible gobernar así. 13 crisis y 30 cambios en 10 años. Da vértigo solo pensarlo. Y mientras en los despachos pasaba esto, en la calle la cosa estaba que ardía, ¿verdad? Totalmente. La conflictividad social era altísima. En Andalucía, por ejemplo, el famoso trienio bolchevique, entre 1918 y 1921. Huelgas, ocupaciones de tierras, el lema «La tierra para los campesinos». El eco de la Revolución Rusa llegaba fuerte, ¿eh? Claro. Y en las ciudades imagino que Barcelona seguía siendo el gran foco. Sin duda. Barcelona era un hervidero. El movimiento obrero, sobre todo la CNT anarcosindicalista, estaba en plena ebullición. Ahí tenemos la famosa huelga de La Canadiense, en 1919, ¿no? Una huelga durísima en una empresa eléctrica clave. Exacto, que paralizó buena parte de la industria catalana. Fue un pulso tremendo de la CNT al Estado y a la patronal. Y esa agitación derivó en una espiral de violencia terrible. El pistolerismo. Por un lado, el pistolerismo anarquista, atentados contra patronos, encargados, y por otro, una represión estatal brutal, a menudo ilegal. Gobernadores como Martínez Ánido, aplicando la famosa ley de fugas, que era básicamente carta blanca para ejecuciones extrajudiciales. ¡Qué panorama! Un clima irrespirable, sí. Y la violencia llegó hasta arriba del todo. El propio jefe de gobierno, Eduardo Dato, asesinado a tiros en Madrid, en marzo del 21, por anarquistas catalanes. Imagina el shock. Es que con un sistema político bloqueado, una sociedad tan enfrentada y esa violencia, parecía cantado que alguien intentaría una solución por la fuerza. Estaba el terreno abonado, ¿sí? Y ahí es donde entra en escena Miguel Primo de Rivera. Un general con prestigio, curtido en Filipinas, Cuba y, sobre todo, Marruecos. Y que ya había mostrado mano dura como capitán general en Valencia y Barcelona, reprimiendo protestas obreras. Justo. Y en septiembre de 1923, desde Barcelona, da el pronunciamiento, el golpe de Estado. Un golpe que no fue una aventura solitaria, no. Tuvo apoyos importantes. El rey Alfonso XIII fue clave y también parte de la burguesía, sobre todo la catalana, que estaba ya hasta las narices de tanta inestabilidad. Exacto. Es fundamental entender esa confluencia de factores. No fue solo por el caos interno, aunque eso fuera la excusa principal. Hay que sumar el trauma nacional del desastre de Anual. Marruecos, otra vez. Julio de 1921. Una derrota humillante. Más de 10.000 muertos españoles. Se abrió una investigación, el informe Picasso,
que, bueno, apuntaba muy alto. Podía salpicar al propio rey que había animado esa ofensiva. Ya. Y Alfonso XIII, además, pues, miraba con mucho interés lo que estaba haciendo Mussolini en Italia desde el 22. Así que el golpe de Primo, en cierto modo, sirvió para taparlo de Picasso y ofrecer esa salida autoritaria que le venía bien al monarca, al ejército que quería lavar su imagen y a esa burguesía desesperada por el orden. Una tormenta perfecta de intereses, vamos. Y una vez en el poder, ¿qué hizo Primo de Rivera? Entramos en la primera fase, el directorio militar, 1923-1925. Pues medidas rápidas y contundentes. Suspender la Constitución del 76, que llevaba casi medio siglo, disolver las cortes, los partidos, gobernar por decreto con un directorio de militares. Centralismo a tope también, ¿no? Sí, mucho. Se cargó la Mancomunitat de Cataluña, que era un primer experimento importante de autogobierno catalán, prohibió la señera en público y, por supuesto, apretó las tuercas a la CNT y a los intelectuales críticos. Unamuno desterrado a Fuerteventura, el caso más sonado. ¿Y los objetivos que se marcaron? Más allá de tomar el poder y reprimir. Los objetivos declarados eran claros, respondían a la crisis. 1. Restaurar el orden público, acabar con las huelgas y el pistolerismo. 2. Solucionar la sangría de la guerra del Rif en Marruecos. 3. Controlar al recién nacido Partido Comunista, el PCE, que aunque pequeño, ya preocupaba. Y 4, curiosamente, meter en cintura a las propias juntas militares, cuya indisciplina también había contribuido al caos. Llama la atención, como señala Gogger, la postura inicial de los socialistas, de la UGT y el PSOE. A la CNT se la reprimió, pero ellos. Es un punto interesante, ¿sí? Adoptaron una postura de cierta expectativa, incluso colaboración inicial. Hay que pensar que su gran rival sindical era la CNT. Vieron quizás una oportunidad. Colaboración. Sí, el ejemplo más claro es Largo Caballero, una figura clave del socialismo aceptando ser consejero de Estado. Fue una táctica, calculada, para fortalecerse mientras los anarquistas sufrían la represión. Luego ya la cosa cambiaría, claro. Un equilibrio complicado. Has mencionado Marruecos varias veces. Tenemos que pararnos ahí. En la guerra del Rif. Parece fundamental para entender todo este periodo. Absolutamente. Es que la guerra del Rif fue el gran quebradero de cabeza de España. La rebelión de las tribus rifeñas, lideradas por Abdelkrim, un personaje fascinante, muy hábil. Y el punto crítico, anual, en julio del 21. De desastre militar empieza a sonar un nombre. Francisco Franco. Efectivamente. Franco era comandante entonces. Se destacó al frente de la Legión, el Tercio de Extranjeros, una unidad de choque recién creada. Tras Anual, en medio de la desmoralización, su figura empieza a ganar prestigio por su disciplina, su eficacia táctica en la defensa de Melilla. Curioso, porque Primo de Rivera al principio quería retirarse de Marruecos, ¿no? Sí, Primo era partidario de una política abandonista, limitar las pérdidas. Pero Franco y otros militares africanistas defendían lo contrario, ofensiva total para aplastar la rebelión. Y mientras Abdelkrim, crecido por Anual, proclama la República del Rif. Un desafío en toda regla, no solo a España, sino al sultán de Marruecos y a Francia, que también tenía su protectorado. Y en 1925 comete un error estratégico. Ataca la zona francesa, llegando a amenazar Fez. Y eso cambió las cosas. Fue el principio del fin para él, porque provocó lo que no había ocurrido hasta entonces, una acción coordinada franco-española. Francia mandó al mariscal Pétain nada menos. El héroe de Verdún. Exacto. Y juntos planificaron la operación clave, el desembarco de Alhucemas, en septiembre de 1925. Un desembarco anfibio, que para la época era una operación muy compleja. Muy compleja y muy arriesgada. Su éxito fue decisivo. Aunque la propaganda se lo apuntó a Primo de Gera, el liderazgo sobre el terreno de las tropas españolas fue en gran parte de Franco, que ya era general. Y eso consolidó su prestigio militar enormemente. También se habla del uso de armas químicas, ¿no? Sí, Gogger lo menciona. Es la parte más oscura. El presunto uso de gas mostaza por la aviación española y quizás también francesa. Un tema controvertido que aún se debate. Tras Alhucemas, la resistencia rifeña se fue apagando. Abdelkrim se rindió a los franceses en mayo del 26. O sea que la victoria en Marruecos, aunque con ayuda francesa y métodos polémicos, fue un balón de oxígeno para la dictadura. Importantísimo. Resolvía el gran problema que justificó el golpe. Silenciaba críticas por Anual y daba un prestigio enorme a Primo de Rivera, al menos temporalmente. Fue la base para intentar la siguiente fase.
que es el Directorio Civil a partir de finales de 1925. Primo intenta darle una cara menos militar al régimen, ¿no? ¿Cómo lo intenta? Pues intentando crear instituciones que le dieran una apariencia de normalidad, digamos. Fundó un partido único, la Unión Patriótica. Un intento a lo Mussolini, pero, bueno, muy artificial, sin base real. Más bien una red de favores. Una red clientelar. Eso es. Convocó una Asamblea Nacional Consultiva en el 27, con gente elegida a dedo, para hacer una nueva constitución corporativa. Pero fracasó. No se pusieron de acuerdo. Y en economía, porque se habla mucho de las obras públicas de Primo de Rivera. Sí, impulsó grandes inversiones. Carreteras, pantanos, electrificación. Financiadas en parte con créditos extranjeros, sobre todo del banco americano JP Morgan Jr. Y en lo laboral, mantuvo el sistema de comités paritarios, donde UGT negociaba con patronos bajo tutela estatal. Un modelo corporativista. Pareció un intento de modernización, pero con muchas debilidades, señala Goyersar. Sí, tenía pies de barro. La Unión Patriótica, artificial. La Asamblea, un fracaso. La burguesía catalana, que lo apoyó al principio por el orden, se sintió defraudada por el centralismo y el anticatalanismo. Les quitó la mancomunitat y les prohibió la bandera. Claro. Y además, la economía. Mucho gasto público, pero la deuda crecía. Y entonces llegó el golpe de gracia, el crack del 29. La crisis mundial. ¿Cómo afectó eso aquí? Fue demoledor. Se cortó el grifo del crédito extranjero. JP Morgan retiró el apoyo. Cayeron las exportaciones, subió el paro. Los planes del ministro Calvo Sotelo se fueron al traste. Y eso aumentó el descontento. Claro. Exacerbó el malestar que ya había entre militares no afines, intelectuales censurados, nacionalistas. Incluso la UGT rompió con el régimen en el 29. Vieron que la dictadura se hundía y la crisis golpeaba a los trabajadores. O sea, la dictadura que nació para arreglar una crisis generó las condiciones para otra aún mayor. Y así llegamos al final. Primo de Rivera, enfermo, sin apoyos militares claros, el rey distanciándose, la economía hundiéndose. Dimite en enero de 1930. Sí, su proyecto se había agotado. El rey le pasó la patata caliente a otro general, Dámaso Berenguer. La misión teórica, volver poco a poco a la normalidad constitucional. Es lo que se llamó, con mucha ironía, la dicta blanda. Pero de blanda tuvo poco efecto, ¿no? El país ya no era el mismo. Fracasó estrepitosamente. Volver a 1923 como si nada. Imposible. El sentimiento republicano se disparó. En agosto del 30, el Pacto de San Sebastián. Republicanos, socialistas, nacionalistas catalanes, todos juntos contra la monarquía. Y la agitación social volvió. Con mucha fuerza. La CNT, reorganizada en la clandestinidad y más radicalizada por la FAI, volvió a la carga. Huelgas, protestas. Incluso hubo intentos de golpe militar republicano, como la sublevación de Jaca en diciembre del 30. La de Jaca, aunque fracasó, tuvo un impacto simbólico brutal por la ejecución de los capitanes Galán y García Hernández, ¿verdad? Exacto. Los convirtieron en mártires. Eso encendió aún más el antimonarquismo. Berenguer estaba totalmente desbordado. Dimitió en febrero del 31. Último intento de la monarquía. El almirante Aznar. Gobierno de concentración monárquica y convocó elecciones. Pero empieza por las municipales en abril de 1931. Quizá pensó que eran menos peligrosas. Una apuesta muy arriesgada. Y le salió fatal. Los resultados del 12 de abril fueron la puntilla. A ver, los monárquicos sacaron más concejales en total, sobre todo en el campo, por el caciquismo de siempre. Pero ¿Pero en las ciudades? arrasó la coalición republicano-socialista. En Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, en casi todas las capitales. Y eso fue lo que contó. Se interpretó como un plebiscito. Totalmente. Todo el mundo entendió que la España urbana, la España moderna y activa, le había dado la espalda al rey. La monarquía había perdido toda legitimidad. La euforia republicana se desató. ¿Y ante eso? Pues ante la proclamación de la República en varios sitios, empezando por Éibar, y viendo que ni el ejército ni la Guardia Civil iban a reprimir a sangre y fuego, Alfonso XIII decidió irse de España, el 14 de abril. Sin abdicar formalmente, dijo, para evitar una guerra civil. Y ese mismo día se proclamó la Segunda República. Un final rapidísimo y relativamente pacífico para un periodo tan largo y convulso.
Hemos visto entonces una mezcla de crisis política, agitación social, el desastre de Marruecos, una dictadura que fue un parche temporal y fallido, y una crisis económica mundial que lo precipitó todo. Exactamente. El análisis de Gogger nos muestra bien cómo la monarquía se fue desgastando por todos lados. La dictadura fue un intento de frenar la caída, y tuvo algún éxito como cerrar la herida de Marruecos, pero a costa de cargarse el sistema liberal y crear tensiones nuevas. Al final, no aguantó ni sus contradicciones ni el golpe del 29. Dejó el camino libre para un cambio de régimen que pocos años antes casi nadie imaginaba. Y como reflexión final para quienes nos escuchan, este periodo tan corto, apenas 14 años, es fascinante porque condensa muchísimas de las tensiones que han marcado la historia de España. Ciertamente. Ahí está la difícil relación centro-periferia, sobre todo con Cataluña, la tentación militar de intervenir en política, las fracturas sociales enormes, clases, campo-ciudad, ideologías. Quizás la pregunta que queda es, ¿hasta qué punto los problemas no resueltos entonces, el papel del ejército, la cuestión agraria, las autonomías, la polarización, siguieron pesando después, abonando el terreno quizás para la tragedia de la guerra civil? Una herencia complicada sin duda alguna.